Ahora bien, ¿cómo se bautiza? Vamos a ver la fórmula bautismal. El bautismo trinitario o en nombre de Jesús, ¿no? Aquí empieza una división entre los hermanos. Entre protestantes también se pelean entre ellos, ¿no? Nosotros, pues obvio, somos trinitarios. Y aquí hay protestantes que dicen esto. La iglesia primitiva bautizaba en el nombre de Jesús. Y empiezan a citarnos, ¿no? Todos sus versículos que apoyan su teoría de ellos, su modelo. Por ejemplo, en Hechos 2:38 dice, Pedro dijo esto, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. Y aquí nos dicen ellos, los unicitarios, ven, aquí dice que se bautizaron en el nombre de Jesucristo, no dice que se bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es un invento de usted, ¿no? Porque los trinitarios aquí presuponen que es una fórmula, pero aquí está escrito que es en el nombre de Jesucristo. Entonces, no es cierto eso del bautismo trinitario. Y en Hechos 8:15, por ejemplo, también dice algo parecido. Dice, los cuales habiendo venido oraron por ellos, dice, para que recibieran el Espíritu Santo, ¿no? Ven que ahí llamaron a Juan y a Pedro. Dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ya ven, la iglesia primitiva bautizaba en el nombre de Jesús, no bautizaba como los católicos con la Trinidad. Hechos 10:47, otro ejemplo. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Otro ejemplo, Hechos 19, cuando está Pablo eh, con estas personas que los bautiza porque solo tenían el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y ahí están los ejemplos. Con estos ejemplos, dicen ellos, el bautismo es en el nombre del Señor Jesús. No es cierto eso, que existe el bautismo trinitario. Miren, eso, el católico, ¿cómo lo entiende? Todos estos versículos que les mencioné. Eh, dice, bueno, primero que nada, no podemos decir que se trate de una fórmula bautismal. ¿Por qué no? Porque una fórmula, por ejemplo, la fórmula que usamos para el bautismo, para la confesión de pecados, cuando te absuelve el sacerdote, dice una fórmula que dicen todos los sacerdotes, cuando terminas de confesarte, ¿no? Es decir, son palabras ya establecidas, que se deben decir tal cual, tal cual se determinaron o se acordaron, ¿no? Por ejemplo, estos son los versículos que les mostré. En Hechos 2:38 dice el nombre de Jesucristo. En Hechos 8 dice en el nombre de Jesús. Dense cuenta que hay una variación. El nombre de Jesucristo y luego en el nombre de Jesús. Hay otra variación en el nombre del Señor Jesús en Hechos 10. En Hechos 19 que dice en el nombre del Señor Jesús. Entonces, si esto fuera una fórmula, debería ser idéntico, porque es una fórmula. Y ellos dicen, los unicitarios, que es una fórmula bautismal, que hay que decirla en el bautismo. Y ellos dicen, es que es en el nombre del Señor Jesús porque Jesús es el único. Como ya ven que son unicitarios, creen que solo Dios es una persona. Entonces ellos lo toman así, lo entienden así. Y miren, aquí en la primera cita, el que bautiza o manda a bautizar es Pedro. En Hechos 8 es Felipe, otro discípulo. Acá en Hechos 10 es Pedro. Y acá en Hechos 19 es Pablo el que manda a bautizar. Vean que son tres apóstoles diferentes y cada uno estaría usando su propia fórmula, porque cada uno bautiza con una fórmula distinta o ligeramente distinta. Entonces aquí es lo que les puse. Los bautismos fueron ministrados por diferentes apóstoles, entonces cada apóstol estaría usando una fórmula diferente. Entonces, desde ahí uno ya empieza a ver que no puede ser una fórmula, como ellos dicen. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Otra observación que tienen que hacer es que en estos versículos se da a entender cómo fue el bautismo. No se dice que inmediatamente ahí fueron bautizados con esta fórmula. No se dice que, bueno, ahí los bautizaron o dijo esto, Pablo, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo. No, nada más da a entender que fueron bautizados y en algún momento, o fueron bautizados en el pasado, o iban a ser bautizados posteriormente. Esa es otra cosa que también tienen que ver. Entonces, si no es una fórmula, más bien significa que los bautismos no se realizaron en ese momento, que es lo que les digo, y solo el autor menciona la autoridad concedida por el Señor Jesús para que se bautizaran, es decir, el cómo tenían que ser bautizados. Cuando digo el cómo, no me estoy refiriendo a que esta era la fórmula, sino de que cuando dices en el nombre de Jesús, estás diciendo como mandó Jesús o con la autoridad de Jesús. Entonces, cuando el protestante lee esto y dice que la fórmula es en el nombre de Jesús y la separa de la fórmula trinitaria, lo que está haciendo es dividir donde no debe dividir. Está haciendo, en otras palabras, una dicotomía o una falsa dicotomía.
Para nosotros, cuando leemos en Hechos de los Apóstoles que fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, nosotros ya sabemos que ahí es la fórmula trinitaria, que así fue. Para nosotros es lo mismo, la fórmula trinitaria que en el nombre de Jesucristo. Para ellos es diferente, porque para ellos como la Trinidad no existe, entonces en el nombre del Señor Jesús es una fórmula. Entonces hacen esa falsa división por eso. Y fíjense que estamos usando la misma Biblia. Y no que la Biblia es muy clara y que en la Biblia está todo y que si seguimos la Biblia todos estamos unidos. No es cierto. Todos seguimos la Biblia y vean las divisiones que tenemos. Dice acá, en el nombre de Jesús, ¿qué significa? Según nosotros, como Jesús mandó, con la autoridad de Jesús o al modo de Jesús o de parte de Jesús, significa también eso cuando decimos en el nombre. Y lo vamos a demostrar en otros versículos donde se habla de en el nombre de Jesús y van a darse cuenta que aquí ellos no dicen que hay fórmula. Qué conveniente que lo dicen hasta que se dice el bautismo. Cuando meten el bautismo en el nombre del Señor Jesús, dicen, es una fórmula. Pero cuando no habla del bautismo y habla en el nombre del Señor Jesús, ahí no dicen que es fórmula. Entonces ahí nada más ellos están escogiendo lo que les conviene, ¿no? Por ejemplo, Mateo 18:5. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Bueno, aquí dice que Jesús está diciendo eso, en mi nombre. Entonces, si un unicitario es coherente con su interpretación, tendría que decir, bueno, aquí significa que cuando yo recibo a un niño, debo de decir la frase, te recibo en el nombre de Jesús, porque es una fórmula, ¿no? Pero aquí no dicen eso ellos. Aquí ellos sostienen una postura como la nuestra. Significa que es recibido a modo o con la autoridad de Jesús. Si tú lo recibes así, es como si recibieras a Jesús. Como Jesús te enseñó, significa en mi nombre. Otra, Mateo 18:5. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Congregados en mi nombre, ¿qué significa? Con mi autoridad, como yo les enseñé. Ah, bueno, entonces significa que no cualquier congregación ya está, significa que ahí Jesús debe estar, o Jesús está obligado a estar ahí, ¿no? O sea, una reunión de borrachos, por ejemplo, que se empiecen a hablar de religión o de Jesucristo, ya eso es la iglesia de Jesucristo, porque ahí en Mateo 18:5 la utilizan para decir que cualquiera puede hacer la iglesia de Jesús, porque nada más basta con que dos o más estén reunidos, ahí está Jesús, ¿no? No es así, tiene que ser en el nombre de Jesús, es decir, como él mandó, con su autoridad. Dice otro, en Mateo 24, porque vendrán muchos en mi nombre, ¿se acuerdan, no? Cuando habla de esta parte apocalíptica, dice, diciendo yo soy de Cristo y a muchos se engañarán. Aquí claramente Jesús nos está enseñando que muchos vendrán con una falsa autoridad de Jesús y van a engañar. Por eso dice, muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy de Jesucristo. Aquí, ¿qué significa en mi nombre? Van a decir que vienen de parte mía, pero no vienen de parte mía. Entonces, en mi nombre o en nombre de Jesús significa con la autoridad de Jesús. Y yo estoy seguro que si leemos estos versículos, los unicitarios van a estar de acuerdo. Bueno, entonces, ¿por qué no interpretan así los versículos del bautismo? Cuando dice en el bautismo en el nombre de Jesús, ¿por qué no lo interpretan igual? ¿Por qué no siguen esa consistencia? ¿Por qué ahí ya cambian de postura? Bueno, pues porque si mantienen la misma postura, se les cae el teatro de la unicidad, ¿no? O sea, porque si mantienen esta postura de que en mi nombre significa autoridad, entonces estarían obligados a entender que el bautismo se aplica con la autoridad o como mandó Jesús. Y ahí tendríamos que preguntarles cómo mandó. Entonces ya no es fórmula, sino es cómo lo mandó. Y lo vamos a ver. Mandó que se bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otro ejemplo que es más claro de qué significa en mi nombre, dice en Hechos, para mí es el versículo más claro que he leído. Hechos 4:7. Cuando estaban así sanando personas, Pedro, los apóstoles, hubo unas personas que se les preguntaron, dice, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Dense cuenta cómo pregunta, ¿con qué potestad o en qué nombre? Los está poniendo como equivalentes. ¿Qué significa? Que en mi nombre o en nombre de quién significa con qué poder o con qué autoridad lo estás haciendo. Eso es lo que significa, según la Biblia y según la consistencia que venimos dando, ¿no? Entonces, un ejemplo de que Jesús viene en el nombre del Padre, Jesús mismo lo dijo. En Juan 5:43 dice, he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, ese sí recibís, es lo que está reprochando Jesús, ¿no? O sea que Jesús viene con la autoridad del Padre, o viene, ¿no?, con los mandatos del Padre, y no me recibís. Dice, si otro viniere en su propio nombre, a ese sí recibís. Entonces, ¿a qué se refiere Lucas en todos los versículos de Hechos que nos citan los unicitarios? Lucas se refiere al bautismo como Jesús ordenó, con su autoridad. No significa que ahí está una fórmula bautismal. Entonces, la pregunta es esa, ¿cómo Jesús mandó? ¿Con qué autoridad mandó? Bueno, como lo dijo en Mateo 28:19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, ¿cómo?
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así es como se debe bautizar. Por lo tanto, cuando en el libro de Hechos se escribe, fueron bautizados en el nombre de Jesús, ahí simplemente se está resumiendo el mandato que se dijo aquí en Mateo 28:19. Significa que fueron bautizados trinitariamente. Ahora bien, otra argumento por lo cual se hace énfasis en Hechos de que fueron bautizados en el nombre del Señor de Jesús o de Jesucristo, es por otra razón sencilla, porque hay que especificar qué bautismo tenían. Eso lo podemos ver muy fácil en este versículo que les mostré, en este de Hechos 19, aquí. Cuando Pablo les preguntó, ¿no? ¿Qué bautismo tienen? Ellos dijeron el de Juan. Y les explica, Juan bautizó por arrepentimiento. Y después dice, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué significa? Que había otro bautismo. Y por lo tanto, Lucas, aquí en el libro de Hechos, en todos sus versículos, especifica qué bautismo traían, cuál, el de Jesús, en el nombre de Jesús, para especificar que no era el bautismo de Juan. Por eso también subraya esto, ¿no? El autor de Hechos. Entonces, por eso es importante hacer esa distinción para Lucas. Es el bautismo en el nombre de Jesús, no en el nombre de Juan, porque es el otro bautismo y por eso hace distinción. ¿Sale? Entonces, aquí dice que en ningún ejemplo de la escritura se menciona una fórmula bautismal. Eso no existe. Eso lo toman ellos convenientemente para seguir refutando la Trinidad. No existe, no se menciona una fórmula bautismal. Solo en Mateo 28:19 está la orden explícita de Jesús de cómo bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y desde el primer siglo, los primeros cristianos hay ya constancia de que así se hacía. O sea, aparte de la Biblia, de que tenemos la Biblia y esta interpretación que tiene que ser consistente cuando decimos en mi nombre o en el nombre de Jesús, que es con su autoridad, hay documentos donde ya se dice esto, que se bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un ejemplo es la Didaje, que les dije que es un documento de entre el siglo primero y el segundo, donde se habla de las enseñanzas apostólicas y cuando se habla del apartado del bautismo, este documento estuvo muy cerca de ser parte del canon de la Biblia. Fíjense, este documento lo tendríamos en nuestras Biblias, probablemente lo leyéramos los domingos, pero San Damaso primero, o la comitiva que tenía, no decidió ponerlo. Pero si lo hubieran decidido, esto es palabra de Dios y lo enseñarían los protestantes. En la Didaje, fíjense, dice, en cuanto al bautismo, he aquí cómo hay que administrarle después de haber enseñado los anteriores preceptos, bautizada en agua viva, dice aquí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así bautizaban los primeros cristianos. Y aquí está la evidencia de eso. Si no pudiera ser, dice, el agua viva puedes utilizar otra, si no pudieras hacerlo con agua fría, puedes servirte del agua caliente. Si no tuvieras en la mano ni una otra, ni una ni otra, dice, echa 3 veces agua. ¿Por qué 3 veces? Porque es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no es la Trinidad. Aquí dice, en nombre de la Trinidad. Antes del bautismo debe procurarse que el que lo administra, el que va a ser bautizado y otras personas, si pudieran ser, ayunen, dice, ¿no? Y bueno, aquí nos deja constancia a grandes rasgos de que el bautismo sí era trinitario y lo hacían así los primeros cristianos. Ya después se empezó a enseñar otra cosa, ¿no? Con los unicitarios y se empezó a tergiversar la interpretación. Miren, aquí en la jerarquía eclesiástica, no se lo voy a leer todo, pero es el mismo documento de San Dionisio, el Areopagita, dice que el obispo comienza ungiéndole 3 veces. Y vean este elemento de 3 por la Trinidad, ¿no? Vierte en ella 3 veces óleo. Dice, sumerge aquí al bautizado, lo sumerge 3 veces. Dice, el obispo invoca a las 3 personas de la Santísima Trinidad, siglo primero. Porque es que los unicitarios dicen que la Trinidad no la inventamos con Constantino, no sé desde cuándo se inventó. Pues aquí desde el siglo primero hay documentos que dan constancia que ya existía la Trinidad.